sollozo. Mucha gente está alarmada. ¿Qué ha pasado? Se preguntan. ¿Qué ha pasado en el mundo? Buenas tardes, queridos hermanos, a todos los que estamos aquí en España, en Martorell, Barcelona. Les saludamos desde el Pan Nuestro de cada día de la Iglesia Monte de Sion, Martorell. Mandamos un cordial saludo a todos los televidentes, todos los que nos siguen, y también saludamos a nuestro pastor Jorge Trejos en esta hora. Dios le bendiga, pastor. Amén, hermana Rosy, hermana Zulma, Dios les bendiga, me place saludarles. Igualmente a todos los hermanos que ya están conectaditos ahí. Amén, amén. Como todos sabemos y a los que todavía no se han conectado y es primera vez que se conectan, el pastor Jorge Trejos, que viene desde Bogotá, Colombia, él nos está trayendo una serie del libro del Apocalipsis. En esta hora estamos tocando lo que son los 7 sellos del Apocalipsis. Y en los capítulos anteriores hemos visto ya lo que son los 3 primeros sellos y vamos hoy a continuar con el cuarto sello y esa explicación tan poderosa que él tiene para nosotros. Por eso le decimos que si usted quiere seguir viendo todas las enseñanzas que hemos ido recibiendo, bien pueda. Y también tenemos en esta tarde a nuestra hermana Zulma. Dios le bendiga, hermana Zulma. Dios le bendiga, hermana Rosy, muchas gracias. Dios le bendiga, pastor. Vamos Amén. a ver, como decía la hermana, puede seguirnos en nuestras redes sociales como en YouTube como Iglesia Monte de Sion, en Instagram aparecemos igualmente como Iglesia Monte de Sion, ahí puede ver nuestras transmisiones que hemos tenido anteriormente. Si se ha perdido alguna, pues puede verla igualmente. Esta transmisión quedará guardada y puede compartirla. Pastor, ¿nos podría dirigir, por favor, con una oración? Claro que sí, hermanos, con mucho gusto. Vamos a orar entonces, mis hermanos. Señor, te damos gracias en este día, una vez más, por la oportunidad de vida, por la oportunidad de vivir con salud, de tener el privilegio de compartir estos seminarios de escatología con todos los hermanos que en su corazón han sentido el deseo, la visión de crecer en el conocimiento, de estudiar su palabra. Gracias a ti, Señor, porque usted nos dice que son bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, hambre y sed de Dios, hambre y sed de oír palabra de Dios. Así que yo ruego, Señor, que en este día usted use no solamente mi mente, mi corazón, mis labios, todo mi ser, sino que también unja, Señor, los oídos de cada uno de los oyentes, cada una de las personas que se han conectado, los que posteriormente escucharán esta enseñanza en diferido. Ruego, Señor, que usted bendiga cada hogar, cada familia, cada persona, que usted nutra sus mentes y sus corazones con esta maravillosa palabra, Señor, que usted nos dé el discernimiento correcto, el espíritu correcto, para que tu palabra sea bendición a nuestra vida. Unge, Señor, con la gracia, con el poder del Espíritu Santo a este servidor y también a cada uno de nuestros hermanos que están dispuestos esta noche, antes de ir a sus camas a descansar, alimentarse con esta porción de la palabra de nuestro Dios. Te lo pedimos en esta oración de fe y de intercesión también por nuestros hermanos. Amén. Amén y amén. Pues muchas gracias, pastor, por traernos estas enseñanzas tan maravillosas. Bien pueda, le dejamos que nos enseñe en esta hora. Dios le bendiga. Amén. Muy bien, mis amados hermanos, entonces gracias, hermana, por la oportunidad una vez más y lógicamente al pastor, a nuestro hermano Dilberto, les saludo de una manera muy respetuosa, a su esposa, a toda la congregación y a todos los hermanos que de diferentes lugares pues están conectaditos y que están siguiendo esta serie. Como dice nuestra hermana, ustedes pueden ahí conectarse a la iglesia en Martorell y en Barcelona para que usted pueda tener el seguimiento de estas clases que hemos tenido ya por algún tiempo. Tuvimos la oportunidad de enseñar sobre las 7 iglesias de Asia que están en los capítulos 2 y 3 de Apocalipsis y posteriormente entramos en el capítulo 4, que es donde se habla sobre los 7 sellos. Entonces estamos estudiando el cuarto sello y en este cuarto sello está ubicado en el capítulo 6 de Apocalipsis, versículos 7 y 8, que dice la palabra de Dios: cuando abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser viviente que decía: ven y mira.
Y miré, y aquí un caballo amarillo, y el que lo montaba tenía por nombre Muerte, y el Hades le seguía, y le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. Observen eso, mis hermanos. Se le dio potestad de acabar, de matar la cuarta parte de la tierra. Si en este momento somos 8.000 millones aproximadamente de seres humanos, eso quiere decir que entre todas estas mortandades que han habido y que están habiendo y que seguirán habiendo, van a morir 2.000 millones de personas. Estamos hablando de 2 billones, con B, billones. Así que, hermanos, tiene la autoridad de acabar con la cuarta parte de la tierra. Dice, para matar con espada. Ya hablamos del anticristo, que será el que va a traer una tercera guerra mundial. Ya hablamos de la gente que muere por causa del hambre y también por la mortandad que habrá por las fieras de la tierra, que es lo que vamos a estudiar hoy. Así que tenemos aquí, hermanos, una cantidad, son miles y millones de las personas que han muerto desde el año 1950 para acá. Ha habido mucha mortandad por todas las generaciones, por toda la vida, pero es que estas profecías tienen su epicentro de su profecía, su cumplimiento de profecía desde el año 1950 para acá. Así que nuestra enseñanza está enfocada desde el año 1950 para acá hasta el día de hoy, porque es donde las profecías respecto a la segunda venida del Señor empezaron a cumplirse. Siempre recuerden que Israel es el reloj de Dios y que todo gira en torno a la nación judía. Y cuando Israel floreció como nación en 1948, de ahí para acá empezó las profecías que tienen que ver con la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Así que vamos en el primer caballo que salió y que estudiamos ya hace algunas semanas atrás, encontramos que un hombre sale en un caballo blanco, está hablando de un impostor, uno que simula ser Dios, pero que es el anticristo, que es el diablo manifestado a través de una persona, de un líder político, y viene montado en un caballo blanco porque él quiere imitar a ese jinete del capítulo 19 de Apocalipsis, que ese sí realmente es el Señor Jesucristo. Luego hablamos del segundo sello, donde aparece un caballo rojo. Eso nos habla de las guerras. Entonces hablamos de la Primera Guerra Mundial, de la Segunda Guerra Mundial, de la Tercera Guerra que se está gestando, lo que llama la Biblia la Guerra de Armagedón, lo que para muchos es la Tercera Guerra Mundial. Y luego estudiamos el caballo negro, que habla sobre el hambre. Entonces hemos hablado también de toda la situación económica, de los sueldos que hay hoy, de la crisis económica y alimentaria que hay en todas las partes del mundo. Hoy vamos a hablar entonces de este cuarto caballo, que es un caballo amarillo, es un caballo pálido, nos habla de la muerte. Su jinete es un cadáver amarillento, lívido, llamado muerte. La palabra griega para el color de este caballo amarillo, que leemos en Apocalipsis capítulo 6, versículos 7 y 8, es cloros. Cloros es el color amarillo, pálido, que asociamos a menudo con la flojera, con la debilidad, con las pestilencias, con las plagas, con las enfermedades. Por eso usted ve que una persona enferma, lo primero que empieza a acabarse son los glóbulos rojos. La persona empieza a tomar su piel en un color amarillento. Usted puede ver eso en las personas que sufren de hepatitis, los que sufren de cáncer, la desnutrición severa, la lepra, enfermedades que hacen volver la piel amarillenta. Es el color que se asocia con la muerte misma. De hecho, el jinete del caballo amarillo se llama muerte. Ahora, dice que el Hades le sigue. El Hades, hermano, es un compartimiento del infierno. Acuérdense que la Biblia usa muchos términos. La Biblia usa la palabra infierno, usa la palabra Gehenna. La palabra Gehenna quiere decir lago de fuego. Usa la palabra Abadón, usa la palabra Seol. Así que todos esos son términos para describir todo lo que hay allá en la eternidad, pero que es negativo, todo donde van a ir las personas que mueren sin salvación. Aquí tenemos exactamente la palabra Hades, dice que el Hades le seguía. Así que la muerte es un espíritu que se encarga de la parte física del cuerpo, de quitarle la vida a ese cuerpo, y cuando le quita la vida, pues el cuerpo queda muerto. Y el Hades se encarga de la parte espiritual. O sea, cuando la muerte mata el cuerpo,
cuando el cuerpo se muere, entonces el Hades es el que recoge el espíritu, recoge el alma de esa persona y se la lleva a un lugar que está preparado allá para el día del juicio. Todas las gentes que mueren sin salvación son las que van al Hades. En el Antiguo Testamento, las personas que morían, ya sea cristianos o no, ambos iban al Hades. Pero cuando el Señor Jesucristo murió en la cruz del Calvario, acuérdese que su cuerpo estuvo 3 días en la tumba, pero la Biblia dice que su espíritu descendió a las partes más bajas de la tierra. Es decir, que el Señor en esos 3 días, mientras resucitaba, Él descendió hasta el mismo Hades, sacó los espíritus de los justos, los profetas, los espíritus de los profetas, de los patriarcas, toda la gente que murió en el Antiguo Testamento, hombres como Abraham, como Jacob, como David, Moisés, etcétera. Todas las personas que murieron, pero que son salvos, que murieron en el Antiguo Testamento y que estaban allá en el Hades, Dios los sacó y los trasladó al paraíso. Entonces, hoy en día, en el Nuevo Testamento, ya en el Antiguo Testamento todos iban al Hades, salvos y condenados. Allá estaban juntos, pero no revueltos. Entonces, cuando ya el Señor resucitó, la Biblia nos enseña que Dios sacó los espíritus de los justos del Hades y los trasladó al paraíso. Después de la resurrección de Jesús hasta el día de hoy, los que mueren en Cristo ya no van al Hades, van al paraíso. Y los que mueren sin salvación van al Hades. ¿Qué es el Hades? Un compartimiento, repito, cerca al infierno, pero no es el infierno todavía. Déjenme aclararle, mis hermanos, que hasta hoy en día nadie está en el cielo y nadie está en el infierno. La gente que muere salvos están en el paraíso esperando el día del rapto de la iglesia. Entonces, hermano, vamos a ir al cielo, pero todavía no. Todavía los que mueren en Cristo están en el paraíso, que es un lugar de reposo, y están ahí en un estado consciente. Los que mueren sin salvación, los que se condenaron, esas personas todavía no están en el infierno. Están en el Hades, que es un compartimiento. El infierno es algo cerca al infierno, pero están en el Hades esperando la resurrección. Cuando ellos resuciten, allá en el juicio de Apocalipsis 20:11, ellos van a tomar sus cuerpos, van a recibir el juicio de Dios en cuerpo y alma, y ahí sí, después de ese juicio, serán lanzados al lago de fuego, serán lanzados directamente al infierno. Así que hoy todavía no hay nadie en el infierno. La gente condenada está en el Hades y la gente salva está en el paraíso. Ahora, el Hades es un lugar donde van las almas de las personas que mueren sin salvación. Yo quiero que eso les quede muy claro. Y la Biblia dice que el Hades sigue a la muerte. Es decir, que cuando la gente se muere, el Hades va recogiendo, ¿no?, a esas personas que moraban en esos cuerpos físicos cuya vida material la cegó la muerte. O sea, la muerte mató el cuerpo se lo llevan al sepulcro, pero el espíritu de esa persona se lo lleva el Hades. Repito, de los que mueren sin salvación. Ahora, la Biblia nos habla de las puertas de la muerte, y cuando la Biblia habla de puertas, observe que habla en plural, o sea que hay varias puertas. Usted lee, por ejemplo, el Salmo 107, versículo 18, que dice: su alma aborreció todo alimento y se acercaron hasta las puertas de la muerte. Habla en plural, dice hasta las puertas de la muerte. Ahora, usted lee el Salmo capítulo 9, versículo 13, y mire lo que dice: mira la aflicción que padezco, tú que me levantas de las puertas de la muerte. Otra vez la palabra puertas está en plural. Dice: tú que me levantas de las puertas de la muerte. Y en San Mateo 16, 18, el Señor dijo a los apóstoles: las puertas, otra vez en plural, las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. Así que, ¿cuáles son esas puertas? La puerta de la muerte es un término plural. Así que la persona que está en esta vida, cuando muere, pasa la primera puerta, la primera puerta, es decir, que deja de vivir aquí en la tierra y va a la eternidad. Esa es la primera puerta. Luego que pasa esa puerta, va al Hades. Esa es otra puerta. Ya después de muerto, cae al Hades si muere sin salvación. Si muere salvo, pasa a la otra puerta, que es llegar al paraíso. Ahora, la persona que muere sin salvación, después de estar en el Hades, espera ahí el día del juicio, que está en Apocalipsis capítulo 20, versículo 11, de manera que esa es la tercera puerta. Del Hades pasa al juicio. Ahí es cuando resucita
toma su cuerpo y en cuerpo resucitado va a recibir el juicio que está ahí con mucha claridad en el capítulo 20, versículo 11 de Apocalipsis. Y después de esa puerta viene la última puerta, que es cuando, después de ser juzgado, es lanzado al lago de fuego. Por eso la Biblia habla de las puertas de la muerte, habla de varias puertas. Recuerden, hermano, que los que mueren en el Señor van es al paraíso, no lo olviden. De hecho, acuérdese que el ladrón que estaba a la derecha cuando Jesús moría en la cruz del Calvario le dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y Jesús le contestó: hoy estarás conmigo en el paraíso. Entonces, ese ladrón murió y ya no fue al Hades. Ese ladrón que murió fue ya al paraíso. Ahora, tenga claridad, hermano, que ese ladrón no es parte de la iglesia, porque ese ladrón murió bajo la ley del Antiguo Testamento. Y la Biblia dice: los muertos en Cristo resucitarán primero. Los únicos que van a resucitar en el rapto de la iglesia son los muertos en Cristo, los que murieron desde Pentecostés para acá o después de la resurrección del Señor para acá. Pero los que murieron de la resurrección de Jesús para atrás, todos los que murieron bajo la ley, no son parte de la iglesia. Son personas salvas, sí, pero no son parte de la iglesia. Eso es importante que ustedes lo tengan claro en sus mentes y en sus corazones. Ahora, cuando llegue el juicio final frente al trono blanco, que ya les he dicho varias veces ahí en Apocalipsis capítulo 20, versículo 11 en adelante, porque esa cita dice: vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras, y el mar entregó los muertos que había en él. Y escuche esto: y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos. O sea, cuando llegue el juicio, el Hades va a entregar, va a vomitar todos esos muertos que han muerto de todas las generaciones, desde Adán hasta ese día, repito, que no fueron salvos. El Hades entregará los muertos y los muertos van a resucitar para estar de pie ante el gran trono blanco. Así que ahí serán juzgados cada uno, dice la Biblia, según sus obras. El juicio es individual porque la salvación es individual. Dice: serán juzgados cada uno. O sea, que no serán juzgados por familias ni por naciones, sino cada uno según sus obras. Dice: y el Hades mismo será lanzado al lago de fuego en aquel gran día. Así que ese será el día cuando la muerte, el Hades, el diablo y el falso profeta serán lanzados al lago de fuego, que ese sí es el infierno. Ahí es donde ya estarán por eternidad de eternidades en el mismo infierno. Ahora, dice la Biblia en Apocalipsis capítulo 6, verso 8: y le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra. A este caballo amarillo que habla de la muerte, se le dio potestad sobre la cuarta parte de la tierra para matar, para matar con espada. Es decir, con todo el armamento de guerra que ya hemos estudiado cuando estudiamos el segundo sello. Acuérdense que el caballo negro habla de las guerras y ya hemos estudiado eso. Y también la Biblia dice: para matar con hambre. Ya hemos estudiado el caballo rojo es el que habla de la guerra, ¿no? Y el caballo negro es el que habla de las hambres. Así que hemos hablado del tercer sello, con mortandad, con pestilencias, con las fieras de la tierra, que es lo que ahorita vamos a estudiar en este cuarto sello. Por eso, hermanos, todo esto que estamos viviendo hoy es principio de dolores. No es la gran tribulación todavía, pero Mateo 24:8 dice: esto será principio de dolores. O sea que del año 1950 para acá estamos viviendo principio de dolores, pero no estamos todavía en la gran tribulación. Así que eso también les debe quedar claro. Estamos en el principio de los dolores. Yo no me cansaré de repetir eso. Este caballo amarillo tiene un gran poder. Es por eso que está causando grandes estragos en el mundo, dice la Biblia, sobre la cuarta parte de la tierra. Como les dije ahora, si en el mundo habemos casi 8.000 millones de seres humanos, estoy hablando de 8 billones con B, billones, y la Biblia dice que este caballo amarillo tiene la capacidad, o estos 4 caballos tienen la capacidad de matar a 2.000 millones de seres humanos, o sea, 2 billones de personas.
Este cuarto sello es el resultado aplastante y desastroso de los 3 primeros caballos. Los muertos, los que han muerto por las guerras, los que han muerto por las hambres, los que han muerto por las pestes y por las fieras de la tierra. 2.000 millones de seres humanos. Imagínense, hermano, la mortandad. Por eso es que hoy en día inclusive se dice que mueren 20 personas cada 10 segundos. Entonces, hermano, mientras yo hablo en 10 segundos, 20 personas están pasando a la eternidad, dicen las estadísticas. Así que, hermano, cuando la Biblia dice que van a morir por las guerras y por las hambres, dice con gran mortandad. Ahí está en el versículo 8. El caballo amarillo tenía nombre de muerte, el Hades le seguía, le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra, o sea, sobre 2.000 millones de personas, para matar con espada, con hambre, con mortandad. ¿Qué es mortandad? Dice mortandad, pues estamos hablando ya no de las guerras y de los armamentos bélicos, sino de las pestes, plagas peores que las que hubo en Egipto en los tiempos de Faraón, pestilencias como el SIDA, el cáncer, el infarto, que son enfermedades que, hermanos, llevamos 6.000 años de investigación humana y científica y todavía no han encontrado un antídoto contra el SIDA, contra el cáncer, contra el infarto. La gente que le da cáncer se muere de cáncer, la gente que le da SIDA se muere de SIDA, la gente que le da infarto se muere de infarto. Así que pestilencias como la malaria, el cólera, la diftería, la tifoidea, el paludismo, la fiebre amarilla, el ébola, la bacteria asesina que se come la carne. Hay una bacteria que se llama Streptococcus, que es un tipo de bacteria mutante y es una bacteria que se come la piel. El dengue hemorrágico, los virus gastrointestinales, la gripa aviar, la peste negra, la gripa H1N1 y ahora esta terrible pandemia del COVID-19 que ya lleva más de 2 millones de muertos. Así que estas y muchas pestes que el tiempo no me permite mencionar han cobrado la vida de millones y millones de seres humanos. Este caballo amarillo es letal porque es la suma de todas las muertes, los que mueren por guerra, los que mueren por hambre, los que mueren por las pestes y la Biblia dice por las fieras de la tierra. Mire, hermano, que en el siglo VI de esta era cristiana, la peste bubónica causó 100 millones de muertos en Europa, en Oriente y en Asia. Eso sucedió en un tiempo cuando había menos de 1.000 millones de seres humanos en la tierra. Usted se imagina hoy cuando tenemos casi 8.000 millones de personas en el mundo. En 1994 hubo una epidemia que mató a más de 800.000 personas en la India. La viruela causó más muertes que todas las demás plagas. La enfermedad afectaba al 60% de la población mundial y mataba a 1 de cada 4 personas afectadas. Desde el siglo XVI se han descrito más de 31 pandemias en el mundo. La más devastadora de la era moderna tuvo lugar hace 100 años, hace 103 años. Fue exactamente en el año 1918, allá en España, que fue la influenza. Se calcula que provocó la muerte de unos 20 millones de personas allá en Europa. En esa época, estoy hablando de hace 100 años, un poquito más de 100 años. Así que, hermanos, en el informe presentado a finales de esta década, ahorita en el año 2019, por la ONU-SIDA, ONU-SIDA es el programa de las Naciones Unidas para combatir el SIDA, y la Organización Mundial de la Salud estima que a finales del año 2019, hermano, estoy hablando de menos de 2 años, en el informe que hubo ahorita en el año 2019, más de 37 millones de personas viven infectadas con el virus del VIH y 35 millones de personas han muerto de SIDA desde el año 1981 hasta hoy. 40 años de epidemia del SIDA, hermano, ha dejado hasta hoy un promedio de 10 millones.4 menores de 15 años totalmente huérfanos, porque han muerto la mamá o el papá invadidos por el SIDA. Ahora, estoy hablando de todas estas pestes. Imagínense, hermano, cuántos muertos van a haber más con el COVID-19. Cada rato se levanta un tercer pico, después vamos a hablar de un cuarto pico y un quinto pico, y nos vamos a ir de pico en pico hasta que cuántas personas van a morir. Así que, hermanos queridos, nosotros estamos viviendo una situación caótica,
Y si la persona no despierta para entender que esto es profético, que esto no es un juego, que realmente las cosas de Dios son exactas, que Dios sí está cumpliendo las profecías al pie de la letra, así que es tiempo de nosotros ponernos al día con nuestro Dios. Ahora, mire que el capítulo 6, verso 8, dice que entre todos los millones que mueren, hay mucha gente que muere con las fieras de la tierra. Ahora, toda la vida han existido muertos por las fieras de la tierra, pero estadísticamente muchos más desde el año 1950 para acá es cuando se han triplicado los muertos por causa de las fieras. Miles de personas devoradas por fieras. Eso es una señal inequívoca de los cumplimientos proféticos de los últimos tiempos que hoy estamos viviendo. Es alarmante oír y ver, no solo en noticieros, sino en programas de televisión como el Discovery, como Animal Planet, como el National Geographic, y todos ellos, hermano, el alto índice de personas muertas por animales. Mire, hermano, ustedes viven allá en una ciudad muy grande, en Barcelona, los que viven en Madrid. Yo vivo aquí en Bogotá, que tiene casi 10 millones de habitantes. Así que nosotros en unas ciudades como estas nunca nos muerde una cucaracha, nunca nos muerde un ratón. Así que nosotros no morimos a causa de las fieras de la tierra, porque vivimos en ciudades supremamente pobladas, donde son puras selvas, pero de cemento, puros edificios. Pero la gente que vive en pueblos, en las montañas, en lugares del África, de la India, aquí en Sudamérica, muchos lugares montañosos, es mucha la cantidad de gente que muere por fieras que uno ni se da cuenta. Por eso le estoy diciendo, mi estimado hermano, que cuando usted mira Discovery o Animal Planet o todas estas cadenas de televisión y estos programas, estos documentales, usted se da cuenta de la cantidad de gente que muere despedazada por animales, ratas devorando niños, cerdos atacando humanos, perros destrozando personas, serpientes asfixiando hombres, tiburones tragando personas. Por ejemplo, aquí en Pereira, que es una ciudad intermedia, más o menos de 1 millón de habitantes o algo así, hace un tiempito, en 1994, una muchacha, una médica veterinaria llamada Marta Tres Palacios fue devorada por un tigre. Ella se descuidó y entró ahí al zoológico y el animal se le fue encima y la mató. Así que, hermanos queridos, un reportaje del siglo XVII describe que los tigres merodeaban villas y pueblos de Asia y nadaban en la delta del río Ganges, acechando a pescadores dormidos en sus barcos. La historia nos habla de leones en Etiopía, en África del Norte y en Persia. En los ríos de las Filipinas había cantidad de cocodrilos y jabalíes, también en las llanuras costeras de Sumatra, allá en la India, y los altiplanicies de las persianas. Así que, hermano, toda Europa, desde los montes Urales hasta el estrecho de Gibraltar, era el dominio de los lobos, y en todas sus montañas corrían osos hambrientos. La historia dice que en 1438 una manada de lobos se internaron en París a través de una brecha en las murallas, atacando a personas fuera de la ciudad. En 1920, lobos entraron a Besançon comiendo a niños encontrados por los caminos. Así que los animales han matado cientos y miles de seres humanos. Y mire, hermano, los animales que más matan gente en el mundo, adivine, y empiezo por las más pequeñas, las hormigas. Hay unas hormigas que se llaman las hormigas de fuego, conocidas también como hormigas coloradas. Estas hormigas inyectan veneno al morder, lo que provoca la muerte de 30 personas al año, ¿no?, en ciertos países del mundo. Las arañas matan alrededor de 50 personas anualmente. Las abejas matan 53 personas al año aproximadamente. Los leones matan 100 personas anualmente en diferentes partes del mundo. Los elefantes, 100 personas mueren al año en enfrentamientos con elefantes, en su mayoría mueren pisoteados. Los tigres matan un promedio de 120 personas anualmente en el mundo. Los cocodrilos matan más de 1.000 víctimas fatales al año. Los escorpiones, entre los animales más mortales para el ser humano, su picadura envenenada se lleva un promedio de 5.000 personas anuales. Las bichuchas, no sé si usted entiende el término bichucha, o los chinches. Los chinches son unos animales pequeñitos
cuya picadura es causante de infecciones y de mal de Chagas, ¿no? Esas muertes están estimadas en 10.000 personas. Los chinches se ven sobre todo en climas calientes y donde hay mucho desaseo, en hogares donde hay mucho desaseo, predominan mucho los chinches que se chupan la sangre de las personas y inyectan infecciones. Así que, hermano, 10.000 personas mueren aproximadamente por los chinches, ¿no? Las moscas TSE, ¿no? Causan aproximadamente 10.000 víctimas anualmente. Los perros provocan 25.000 muertes anuales, y eso que dicen que el perro es el mejor amigo del hombre. Así que imagínense, hermano, todo esto son datos científicos, hermano, comprobados, son datos que tenemos de la gente que se preocupa por estudiar estadísticas. Serpientes, hermano, entre 50 y 100.000 personas mueren anualmente por la mordedura de las serpientes. Los mosquitos causan 750.000 muertes al año. Repito la suma, 750.000 muertes al año los mosquitos. 600.000 víctimas son por malaria, porque el mosquito que transmite la malaria. Esos y muchísimos más son los animales que cada día, hermano, son fieras que acaban con la vida de muchos seres humanos. Es raro oír tantas muertes por causa de animales. Es como si los animales fueran poseídos por demonios. Seguramente usted ha visto, hermano, en esos programas de televisión de las impresionantes cacerías que se hacen a los leones contra algunas tribus entre los manglares del África. Si usted ve esos documentales, usted puede ver los leones, la astucia para seguir a la presa, cómo se abalanzan contra esas chocitas y acaban con cantidad de personas. Y cuando usted ve esos documentales, eso es impresionante, cómo desgarran los animales, cómo desgarran las personas. Y todo eso es real, son documentales que existen, que se viven en nuestro mundo. Así que, hermano, estoy hablando sin contar los 600.000 muertos que van hasta hoy, hermano, o un poquito más de 600.000 muertos hasta hoy en el mundo por la pandemia. No, más de 600, nos llaman más de 2 millones de muertos por la pandemia del COVID-19. Así que si es cierto que viene, que el COVID viene de un murciélago, hermano, entonces tenemos que achacarle a los murciélagos estos 2 millones de muertos que han habido y los más que vendrán por causa de esta pandemia. Así que, hermano, eso no es solamente aquí en el occidente, eso está profetizado en todas partes del mundo. Y eso que no les he hablado del animal que más muertes produce. Hay un animal que es el más peligroso de todos, hermano, que estamos hablando desafortunadamente de animal racional, de el hombre, ¿no? El ser humano, el animal que más muertes provoca entre todos los seres humanos, el único animal que mata a los de su propia especie. Porque, hermano, si bien es cierto que algunos animales también lo hacen por error o por batallas en el cortejo del celo, no se compara la cantidad ni la escala de muertos por la mano del hombre. Por eso Ezequiel capítulo 5, versículo 12 dice: una tercera parte de ti morirá de pestilencia. Perdón. O sea, Ezequiel está profetizando acerca de todas estas mortandades globales y él dice: una tercera parte de ti morirá de pestilencia. O sea, lo que les decía ahora de enfermedades y pestilencias. Otra será consumida por el hambre en medio de ti, y una tercera parte caerá a espada, o sea, las guerras, ¿no? Alrededor de ti, dice la Biblia. Y una tercera parte esparciré a todos los vientos, y tras ellos desenvainaré espada. Cuando usted lee Ezequiel capítulo 14, versículo 15, la Biblia dice: y si hiciere pasar bestias feroces por la tierra y la asolare y quedare desolada, de modo que no haya quien pase a causa de las fieras. Mucha gente que muere despedazados por fieras. Y mire lo que dice el capítulo 14, verso 21 de Ezequiel: por lo cual así ha dicho Jehová el Señor, cuánto más cuando yo enviare contra Jerusalén mis 4 juicios terribles. ¿Cuáles son los 4 juicios que Dios pronosticó que iba a mandar? Espada, hablando de las guerras; hambre, hablando de la carestía y de la situación económica; fieras, lo que les acabo de decir; y pestilencias, las enfermedades, para cortar de ella hombres y bestias. Así que
Aquí en Ezequiel capítulo 14, versículo 21, la Biblia habla de 4 cosas que Dios está usando: espada, hambre, fieras y pestilencia. Esas 4 cosas están representadas en estos 4 caballos de Apocalipsis capítulo 6. Eso fue profetizado 600 años antes de Cristo. Imagínense, hermano, Ezequiel, que vivió 600 años antes de Cristo, ya dijo que para este tiempo vendría 4 cosas que provocarían la mortandad de 2.000 millones de seres humanos. 4 cosas, ¿cuáles son? La espada, o sea, las guerras, las hambres, las fieras y las pestilencias. Y mire, hermano, lo dijo Ezequiel 600 años antes de Cristo. Y luego aparecen los 4 caballos en el año 100 después de Cristo. O sea que cuando Juan dijo esto de los 4 caballos en Apocalipsis, ya Ezequiel lo había dicho 700 años antes. Eso nos da la hermosura de creerle a la Biblia. Eso nos dice que la Biblia es perfecta y que lo que Ezequiel dijo, Juan lo comprobó, Juan lo ratificó en la isla de Patmos 100 años después de Jesús, 100 años después ya en el Nuevo Testamento, después de haber terminado el Antiguo Testamento. Así que, hermanos, muertos por guerras, bombas, tragedias como la de Armero. Aquí hubo una tragedia en Armero que yo les conté alguna vez a ustedes, donde 25.000 personas murieron en una sola noche cuando un volcán se vino abajo y causó una tragedia en un pueblo. Pero no solamente aquí, ustedes han oído las tragedias en Indonesia, con esos tsunamis que han habido, los terremotos en Japón, en Haití, en Colombia, accidentes aéreos por todas partes del mundo, accidentes automovilísticos, derrumbes, sicariatos por todas partes, atentados por todas partes en muchos países del mundo, hacendados muertos en riñas, en disturbios, explosiones como el atentado que hubo allá en Nueva York y como los que hay en muchos otros países, hermano, del mundo, gente o niños sacrificados por sectas satánicas, niños muertos en violaciones, en suicidios, genocidios, homicidios, muertos por epidemias como el SIDA, el cáncer, el COVID-19, vendetas entre mafias de narcotraficantes, muertos en terrorismos, soldados, hermano, acabados y destruidos en enfrentamientos, gente muerta por sobredosis de drogadicción, defensores de derechos humanos, la muerte entre esposos, entre padres e hijos, crímenes pasionales, muertos en balaceras, muertos de indigentes, cadáveres en medicina legal por una sobredosis. Es decir, hermano, que la lista de muertos es larga. No importa cómo mueren. Mueren por pandemias, mueren por guerras, mueren por el hambre, mueren por asesinados. Pero lo cierto es que la profecía dice que se le dio una espada para acabar con la tercera parte de la tierra, es decir, con 2.000 millones de personas. Por eso es que la mortandad es terrible y cada día será peor, porque cada día habrá más violencia, habrá más guerra, habrá más hambre, habrá más pestilencias, habrá más pandemias, habrá más endemias y todo lo que termina en emias. Así que, hermanos queridos, déjenme decirles que la situación no es fácil. Estamos en una situación supremamente complicada. No hay presidentes ni norteamericanos, ni rusos, ni chinos, ni europeos que puedan detener el avance de estos 4 jinetes, de estos 4 juicios. El anticristo lo hará por un poco de tiempo. La Biblia dice que cuando él venga, él va a frenar todo esto y habrá una paz aparente, pero será una paz de 3 años y medio. Y luego vendrá lo peor de la historia humana. Así que, hermanos queridos, la verdadera paz y todo este desastre va a terminar solo cuando el Señor ponga sus pies sobre la tierra, establezca su reino milenial, mate al anticristo y y encadene al diablo por 1000 años y eche al falso profeta del anticristo al lago de fuego. Ahí sí tendremos paz en el mundo, paz entre los animales, paz en todo el globo terráqueo. Así que, hermanos queridos, lo que estamos viviendo no es fácil, pero confiamos en el Señor, poder sostenernos en pie hasta que el Señor venga. Porque mi Señor, que reprendió los huracanados vientos, que calmó el enfurecido mar de Galilea hace 2000 años, Él puede guardar nuestras vidas, guardar nuestras mentes, nuestros corazones, guardar nuestras familias de los desastres de estos 4 caballos que han venido sobre esta tierra, hermano. Así que Jesucristo es el único lugar seguro
de refugio para nuestras vidas, para nuestras familias y para nuestras almas. No hay ninguna duda que estos primeros 4 caballos son los sellos de la muerte. Primero la espada, luego las hambres, luego las pestilencias, luego las fieras de la tierra. Y ya eso estamos viviendo, ya esos 4 sellos fueron desatados. Nosotros somos testigos presenciales que estamos viviendo una terrible época. Para algunos dicen que no, que eso es coincidencial, que eso no tiene nada que ver con la Biblia, que lo que pasa es que los evangélicos nos meten miedo, pero no, no hay peor ciego que el que no quiere ver, no hay peor sordo que el que no quiere oír. Así que, hermano, en esta desesperanzada realidad que vivimos, la iglesia tiene la esperanza de que un día, cuando menos lo pensemos, el Señor levantará la iglesia. Así que déjeme terminar, mi hermano que me escucha allá desde su casa o del lugar donde esté ubicado. Yo le pregunto, ¿no le dice nada esto? ¿No nos acerca esto más a Dios? ¿No le da un poquito de temor reverencial? De pronto un deseo de arrepentirse, un deseo de acercarse más a Dios, un deseo de reconciliarse con Dios. Hablo pues lógicamente de los que están alejados de Dios. ¿No le da mucha alegría los cristianos fieles, los que están viviendo para Dios, saber que todo esto que es tan terrible y tan duro, lo que estamos viviendo, también es un mensaje de esperanza? Porque todo lo que estamos viviendo nos dice que ahora sí, de verdad, la venida del Señor está muy cerca. La venida del Señor está encima. Que si hace 20 años o 30 años nos hablaban de la venida del Señor, hoy está más cerca que hace 30 años. Hoy realmente, hermanos, sí tenemos que creer que esto no es cuestión de decenios, sino cuestión de días o de horas o de meses o de unos muy pocos años. Vale la pena luchar un poquito más porque el que ha de venir vendrá y no se tardará. Así que, mis hermanos, de esta manera estamos terminando con el 4º caballo, el amarillo, que habla del Hades, el resultado de la muerte por guerras, por hambres y pestilencias. Vamos a entrar en la próxima clase, si el Señor nos permite la vida, a mirar el otro caballo, que ya es el otro caballo, no, ya es el 5º sello, ahí en el versículo 9. Eso ya es otro tema diferente, pero lo tendremos la próxima semana si el Señor no ha venido. Así que, hermanos, que el Señor les bendiga. Muchas gracias por su atención. Espero haya sido claro. Espero que estas enseñanzas sigan bendiciendo su vida. Amén, amén, amén. Gracias, pastor, por esa enseñanza tan tremenda. La verdad que hemos aprendido bastante. Ha sido muy edificante. Es impresionante todo lo que hemos aprendido. Pero hay preguntas de WhatsApp y, bueno, a título personal, imaginándome todo con lo que hablamos con respecto al Hades, que Jesús mismo, ¿verdad? Fue hasta ahí para sacar a todas esas personas de ese lugar, esas personas que no merecían estar en ese lugar. Entonces, la Biblia habla de que los muertos en Cristo duermen, pero con respecto al Hades, pastor, ¿puede ser que sea una antesala al infierno? ¿Hay tormento en el Hades, a su criterio? ¿Hay qué? ¿Tormento? Oh, sí, sí, claro que sí. Mire, hermana. Hermana, hay una cosa que le quiero aclarar. La gente que está en el Hades está en estado consciente y la gente que está en el paraíso también no duerme. No, ellos no duermen, ellos están en estado consciente. Mire, voy a leerles San Lucas capítulo 16, verso 19. Escuche esto, si ustedes, hermanos, allá en sus casas tienen su Biblia, abran sus Biblias en San Lucas capítulo 16, verso 19. Dice, había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquetes con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas. Ansiaba saciarse las migajas que caían de la mesa del rico y aún los perros venían y lamían sus llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió el rico y fue sepultado. En esta historia, yo quiero que note dos diferencias. La Biblia dice que el rico murió y fue sepultado, pero la Biblia dice que Lázaro murió y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. O sea que el que murió salvo lo llevaron los ángeles, ¿no? El que murió condenado no lo llevó, se lo llevó el diablo.
O sea, no dice la Biblia que se lo llevaron ángeles. Dice la Biblia murió y fue sepultado. Entonces, hay una diferencia. El que muere en Cristo es llevado por los ángeles al seno de Abraham, pero el que muere sin salvación se va al Hades solito, allá cae solito, no se lo lleva nadie. Bueno, se lo lleva, pero el que sabemos, ¿no? Entonces, ahora, dice el versículo 23, y en el Hades, estamos hablando del que se condenó, del rico, ¿no? Dice, ahora, déjenme aclarar, el rico no se condenó por ser rico, porque hay gente que fue muy cristiana y eran muy ricos, hombres como Abraham, como David, José de Arimatea, era gente muy rica y fueron salvos. Así que el problema no es el dinero, ¿no? Entonces, eso para que alguien no vaya a pensar, pues la gente que tiene plata se va a condenar. No, un rico también puede ser salvo, un pobre también se puede condenar. Lázaro no se salvó por ser pobre, sino porque su fe le dio aguante para soportar los problemas de la vida diaria. El rico no se fue al infierno por ser rico, sino porque nunca tuvo tiempo ni para Dios ni para el semejante. Nunca tuvo tiempo para las cosas de Dios porque vivía lleno de compromisos. Usted sabe que la gente que tiene plata no piensa sino en pasear, en reuniones sociales, va y venga, no se acuerdan de Dios. Como no les falta nada, no se acuerda nada de Dios. Entonces yo recuerdo que una vez allá en España un hombre me dijo, ustedes en Sudamérica tienen muchas iglesias evangélicas porque la gente se está muriendo de hambre, entonces se tiene que pegar de cualquier cosa. Nosotros lo necesitamos aquí. Yo le dije, Dios no es cualquier cosa. No nos pegamos de cualquier cosa. Tenemos la fe y tenemos la certeza y la experiencia de que hay un Dios glorioso, un Dios verdadero, un Dios que gobierna y sostiene el universo. Pero la gente que no tiene necesidad, mucha gente a veces desiste de la palabra Dios, pero esas personas se van a ir al infierno no por ser ricos, sino por no haber creído en el Señor, por no haber respetado y obedecido las leyes de nuestro Dios. El versículo 23 dice, en el Hades alzó sus ojos estando en tormentos. Entonces, en el Hades la gente está en tormentos, para responder a su pregunta, hermana Rosy. Entonces, dice, estando en tormentos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno, ¿no? Ahora, entonces dando voces dijo, Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua porque estoy atormentado. Otra vez aparece la palabra atormentado. Dice, estoy atormentado en esta llama. No, pero Abraham le dijo, hijo, acuérdate que recibiste bienes en la vida y Lázaro también males. Ahora este es consolado aquí y tú eres atormentado. Por tercera vez aparece la palabra atormentado. Entonces, ¿qué quiero que tengan en cuenta? Que ambos eran muertos. Abraham estaba en el seno con Lázaro ahí y ambos todos eran muertos, tanto Abraham como Lázaro. Y mire que Abraham estaba conversando con este rico. O sea que tenían ojos, podían ver, porque dice que el rico vio a Lázaro en el seno de Abraham. Podían ver, podían oír, porque tanto Abraham no escuchó lo que el rico le dijo como el rico escuchó a Abraham, ¿no? Podían sentir, porque este rico le dijo, estoy atormentado en esta llama, o sea que podía sentir el calor, las quemaduras, podía sentir las llamas del infierno o del Hades, ¿no? Ahora, no solamente podía ver, no solamente podía oír, no solamente podía sentir, tenía memoria. Él le dijo a Abraham, mire, Abraham, manda a Lázaro que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua. Abraham le dijo, eso no es posible. Entonces el rico le dijo a Abraham, entonces manda a Lázaro que resucite de los muertos, porque tengo 5 hermanos que viven en la tierra como yo vivía, para que ellos se arrepientan y no vengan a este lugar de tormento. Y el Señor le dijo, allá tienen a Moisés y a los profetas. Si no escuchan a los predicadores, tampoco van a escuchar aunque un muerto se levante. Así que él tenía memoria. Estando en el Hades, él se acordaba que en la tierra tenía hermanos que también estaban viviendo como vivió él. Así que cuando la Biblia dice que en el infierno el fuego nunca se apaga ni el gusano nunca muere, el gusano que no muere es la memoria. La persona toda la vida va a recordar que tuvo oportunidad de buscar a Dios y la menospreció y la rechazó y nunca quiso acercarse a Dios. Hasta hoy, yo estoy seguro que Caín, estando allá en el Hades, se acuerda del día en que mató a su hermano Abel y cómo Abel le rogaba, no me mates, mire, somos hermanos, cómo le suplicaba. Yo estoy seguro que las muecas de dolor que hizo Abel cuando le asestó el golpe final, yo estoy seguro que eso tiene que estar en la memoria de Caín.
Yo sé que Hitler tiene que acordarse de esos 6 millones de judíos que masacró allá en Alemania. Así que, hermanos queridos, el gusano que nunca muere es la memoria. Entonces, para resumirles esta pregunta, hermano, porque seguramente hay más preguntas, quiero que entienda que la gente en el Hades está en estado consciente, pueden ver, pueden oír, pueden sentir, tienen memoria, y la gente que está en el paraíso salvos también. O sea, que no es que están allá dormidos, roncando, esperando la venida del Señor, sino que están vivos, ¿no? Y están muy conscientes. ¿Está claro, mis amados hermanos? Gloria a Dios. Tremendo, pastor. O sea que aunque sea el alma la que padece, pero se padece como que fuera el cuerpo, ¿verdad? De uno. Porque el cuerpo... Es que hermana Rosy, la esencia de nosotros es el alma, es nuestro espíritu. Es lo que yo siempre he dicho. Mire, lo que usted ve aquí al frente, ¿no? No es Jorge Trejos. ¿Sabe qué está viendo usted aquí al frente? El estuche de Jorge Trejos. Este es el estuche donde vive Jorge Trejos. Este es el estuche que con el tiempo hay que ponerle gafas, hay que ponerle muletas, hay que ponerle dientes, porque el cuerpo se va deteriorando, ¿no? Cuando Jorge Trejos muera y la gente diga, ay, hermanos, ¿cómo le parece que el hermano Jorge murió? No, ese día Jorge Trejos no ha muerto. Murió su cuerpo, pero ese día Jorge Trejos estará más vivo que nunca, ¿no? Entonces, la esencia de nosotros es el alma, adentro. Este es solamente el estuche de carne. Cuando el espíritu salga, ¿no? El cuerpo queda muerto. O sea que mi espíritu es lo que tiene ojos, lo que tiene... lo que pasa es que como es un espíritu no se puede palpar, ¿no? No se puede ver porque es un espíritu, pero tiene conciencia, ¿no? Está consciente, puede ver, puede sentir. Gracias, pastor. Ok. Amén, amén, pastor. Tremenda enseñanza, la verdad, que está siendo de mucha bendición, creo yo, para todas las personas que nos están viendo, tanto lo personal también. Pastor, llega Amén. de WhatsApp y dice, Primera de Samuel, capítulo 28, versículo 11, dice, la mujer entonces dijo, ¿a quién te haré de venir? Y respondió, hazme venir a Samuel. La pregunta es, ¿puede una divina sacar las almas del Hades? Hermana, mire, hay dos teorías ahí bíblicas. Bueno, teoría es algo no comprobado, ¿no? Pero hay dos teorías. Primero, en el Antiguo Testamento sí era posible hacer venir el espíritu de un muerto, porque estaban en el Hades, ¿no? En este caso, la divina de Endor pudo traer el espíritu de Samuel, porque Samuel en ese tiempo estaba en el Hades, ¿no? Pero cuando el Señor murió en la cruz del Calvario y sacó los espíritus de los justos del Hades y los trasladó al paraíso, ya de allá no se pueden hacer venir a los muertos. Esa es una teoría. La otra teoría, que es la que yo más comparto, no es que la divina de Endor hizo traer el espíritu del profeta Samuel, ¿no? Porque la Biblia dice que los muertos no vuelven, los muertos nada saben, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? La Biblia dice que el diablo se viste como ángel de luz. El diablo puede aparecer bajo la figura de cualquier otra persona. Si el diablo se disfrazó de serpiente para tentar a Eva, si el diablo se disfraza como ángel de luz, el diablo puede disfrazarse de un familiar, de un profeta. No, por eso es que hay gente que le dice a uno, ¿usted cómo me va a decir que los muertos no vuelven? Si mi abuelita que murió hace 30 años y ella volvió y yo hablé con ella y ella se me paró ahí al frente de la cama y yo estuve hablando con ella. ¿Usted cómo me va a decir que los muertos no vuelven si mi mamá que murió hace 2 años yo la vi y hablé con ella y se me apareció ayer a las 3 de la tarde? Hay gente que dicen cosas así. Entonces, el diablo puede tomar la figura de esa persona para aparecer a un paciente, a un familiar y hacerle creer de esa manera que los muertos vuelven. No olviden que el diablo es mentiroso y padre de mentira, que el diablo es engañador. Yo personalmente no creo que el espíritu de Samuel haya vuelto cuando la divina de Endor le invocó. Yo lo que pienso es que un espíritu malo tomó la figura de Samuel y apareció y se hizo pasar por Samuel. Porque la Biblia me dice, está establecido los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. O sea que los muertos no están viniendo. Miren que este rico le dijo a Abraham, manda a Lázaro que resucite de los muertos para que le predique a los hermanos que yo tengo en la tierra. Y el Señor le negó la petición. Abraham le dijo, allá tienen a Moisés y a los predicadores.
si no escuchan a ellos, tampoco van a escuchar aunque un muerto se levante. O sea, Abraham no mandó a Lázaro que resucitara otra vez y se apareciera, ¿no? Ahora, alguien me puede decir a mí, pero hermano Jorge, cuando Jesús resucitó, acuérdese que varios santos del Antiguo Testamento resucitaron y aparecieron a muchos en Jerusalén. Ese es diferente. ¿Por qué aparecieron? Aparecieron porque iban de paso. Jesús los estaba sacando del Hades y los estaba trasladando al paraíso, ¿no? ¿Y por qué aparecieron a muchos en Jerusalén? Para dar testimonio de que sí hay resurrección. Entonces, que una persona, Dios haya permitido en su soberanía que los muertos que iban de paso del Hades para el paraíso hayan aparecido algunos en Jerusalén, es una prueba de que sí hay una resurrección literal. Pero ellos pasaron de largo y no es que cada rato están apareciendo por ahí a los familiares que quedaron vivos. Los muertos nada saben ni tienen más paga de su trabajo, dice el libro de Eclesiastés. Gracias, pastor, por esa respuesta tremenda. Pastor, otra pregunta de WhatsApp dice así, Génesis 22:17 dice, de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar. Y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. La pregunta es, ¿qué significa esta promesa de poseerá las puertas de sus enemigos? Hermana, mire, Dios prometió a Abraham 2 naciones, ¿no? Porque el Señor dijo, haré de ti una nación y te bendeciré como las estrellas del cielo, ¿no? Y como la arena del mar. Ahora, ¿cuáles son las estrellas del cielo? Los judíos. ¿Por qué los judíos representan a esa nación como las estrellas del cielo? Porque ellos son los hijos de la promesa. Porque Isaac es hijo legítimo del matrimonio de Sara y Abraham. Entonces los judíos son los hijos de la promesa. Pero acuérdense que Abraham tuvo un hijo con la criada, ¿no? O sea, Ismael. Y de ahí es que vienen los árabes. Entonces, los árabes también es otra nación de los lomos de Abraham, pero son los hijos de la carne, son los hijos de la criada, ¿no? De la sierva. Ellos son los que representan como la arena del mar. Así que Abraham es padre de 2 naciones. Una nación como las estrellas del cielo, que son los judíos, y otra nación como la arena del mar, que son los árabes. Por eso es que hay esa pelea entre árabes y judíos por la mezquita de Omar y por el templo, porque los musulmanes dicen, es que nosotros también somos hijos de Abraham, nosotros tenemos el derecho, y los judíos dicen, no, nosotros somos los hijos de la promesa, el derecho lo tenemos nosotros. Esa es la pelea que hay por los territorios de Palestina, esa guerra que hay entre musulmanes, entre árabes y judíos. Así que hay 2 naciones de los lomos de Abraham, uno como las estrellas del cielo y otro como la arena del mar. Cuando la Biblia dice poseerán las puertas de sus enemigos, lo que está diciendo es que Dios dio una promesa a estas naciones de que ellos van a gobernar, van a reinar. El pueblo judío será cabeza de naciones en el reino milenial de Cristo en la tierra. Entonces, todavía los judíos no tienen la preeminencia. Hoy todavía los judíos no es el país que manda en el mundo. Los países potencia del mundo son Estados Unidos, Rusia, China, que está ahí detrásito. Pero aquel día, cuando termine la guerra de Armagedón, cuando el Señor venga y establezca su reino milenial, Israel será cabeza de naciones. ¿Se acuerda que el Señor le dijo a los judíos, te pondré por cabeza y no por cola? En este momento los judíos son cola porque ellos desobedecieron a Dios, porque ellos no cumplieron. Entonces hoy en día ellos son cola. De hecho, ellos desaparecieron del mapa por más de 2300 años como nación. Así que, hermanos queridos, en el periodo después de la gran tribulación, cuando establezca el reino milenial, Dios cumplirá esa promesa de que ellos poseerán las puertas de sus enemigos. Ellos serán cabeza de naciones y reinarán sobre el mundo entero. Será la primera potencia mundial. Amén, amén, pastor. Tremenda enseñanza, la verdad. Pastor, hay una pregunta en 2. Bueno, 2 en 1. Dice, ¿el aborto es pecado? ¿Y puede haber casos que el aborto es justificado? Mire, hermana, nada puede justificar la muerte de una persona, ¿no? El Señor es el único que nos dio la vida y es el único que tiene el derecho a quitarla. Usted puede hablar de todos los derechos de la mujer,
que porque el niño es discapacitado, porque el niño es un feto que no nació completo, porque la muchacha fue violada. Es decir, excusas humanas hay muchas, pero en el momento en que una persona aborta, se convierte en un asesino o asesina. Está matando una criatura, no importa las razones que tenga, es una vida. Y yo no tengo ninguna razón para quitarle la vida a otra persona y menos a un niño indefenso. Así que el aborto es un pecado grave ante Dios, es un asesinato y el que lo haga tendrá que darle cuenta a Dios por eso. Amén, 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 pastor, gracias. Porque a veces hay abortos involuntarios, ¿verdad? Y esos abortos... Esa es otra cosa, cuando son accidentales, ¿no? Nadie es responsable de una enfermedad, de un accidente que haya provocado un aborto, ¿no? Pero estoy hablando de las cosas que son premeditadas, planeadas, de personas que matan a otro con un plan organizado. Eso es un asesinato. Por eso es que yo prediqué el domingo en la iglesia sobre Judas. Yo prediqué un tema que titulé El hombre que se hundió en las sombras. En ese mensaje, y yo anoche prediqué, anoche miércoles yo prediqué sobre cuando Jesús oró en el Calvario, perdónanos porque no saben lo que hace. Y yo le estaba diciendo que cuando Dios habló con Pilatos, Dios le dijo, el que a ti me entregó, mayor pecado tiene. O sea, yo les explicaba a los hermanos que Judas no tuvo perdón de Dios, Judas no tuvo salvación porque el pecado de Judas fue premeditado, fue planeado, con tiempo, con semanas. Él buscaba la ocasión de cómo negociar a Jesús. Jesús 5 veces le llamó la atención. Jesús le dijo, el que le diera el pan mojado, ese es el que me va a entregar. Jesús le dijo, lo que vas a hacer, hazlo pronto. Jesús 5 veces lo advirtió. Si él se hubiera arrepentido, si hubiera vendido a Jesús, la profecía se cumple, pero si él se hubiera arrepentido, él había sido perdonado, porque Pedro también lo negó, pero Pedro se arrepintió. Judas, en lugar de arrepentirse, se llenó de remordimiento, y una cosa es remordimiento, otra cosa es arrepentimiento. Así que Judas fue y se ahorcó lleno de remordimiento. Por eso el pecado de Judas fue tan grave y el Señor se lo dijo a Pilatos, ¿no? El que a ti me entrega, mayor pecado tiene. ¿Por qué dijo Jesús eso? Porque fue un pecado premeditado. Entonces, los abortos premeditados, planeados, organizados con un médico, con una enfermera, con una partera, con lo que sea, son asesinatos ante Dios. Amén. Es cosa muy diferente a un accidente, a un aborto que haya venido por un accidente. Amén. Gracias, pastor, por la explicación. Amén. La siguiente pregunta de WhatsApp también dice así: España ha aprobado la eutanasia. ¿Qué dice la Biblia sobre esto? Otra vez, hermano, es, digamos, es el mismo puerco con distinto lazo. ¿Me doy a entender? Es el mismo perro con distinto lazo, ¿no? O sea, es la historia más o menos parecida. Lo que dije al comienzo, nadie tiene derecho a quitarse la vida. El suicidio es un pecado. Cuando yo le digo a una persona, hermano, máteme, ¿no? Máteme porque no quiero vivir más, estoy suicidando. Entonces, el único que nos dio la vida es Dios y es el único que tiene derecho a quitar. Amén, amén. Pastor, otra pregunta dice, pastor, con referencia al aborto, ya me bauticé y tengo el Espíritu Santo, pero no he podido sanar de haber abortado a mi bebé. ¿Qué puedo hacer para obtener sanidad? Varias cosas. Uno, haberse arrepentido de verdad. Si le pidió perdón a Dios por ese pecado, no hay pecado que Dios no pueda perdonar. Una persona que ha tenido ese problema debe de estar, si fue sincera con Dios la persona, si se arrepintió y le pidió perdón a Dios de todo corazón, de pronto hasta con lágrimas en su corazón, en sus ojos, déjeme decirle que la persona también tiene que creer en la promesa del perdón. No hay pecado que Dios no pueda perdonar. Así que si una persona abortó, pero después se arrepintió, le pidió perdón a Dios, conoció al Señor, lo hizo en tiempo de ignorancia. Acuérdese que San Pablo dijo, la blasfemia no se perdona ni en este siglo ni en el venidero. Y San Pablo dijo, yo también fui blasfemo, pero fui recibido por misericordia
porque lo hice en ignorancia. Lo hice cuando yo no tenía, no tenía el conocimiento de qué tan grave era la blasfemia. Así que no importa qué pecado haya cometido una persona. Cuando una persona se arrepiente, se bautiza en el nombre de Jesucristo, todos sus pecados quedan bajo la sangre de Jesús. No importa que es un aborto, un asesinato, lo que sea, cualquier pecado, por grave que sea, queda cubierto por la sangre de Jesús. Así que la persona debe estar tranquila. Si su arrepentimiento fue sincero, esté seguro o segura que Dios le perdonó. Amén, amén. Tremendo, pastor. Tremendo. Pastor, la siguiente pregunta de WhatsApp dice así. Pastor, ¿será que en el infierno habrá niveles de tormento o será igual para todos? Porque habrán personas que predicaron, cantaron, etcétera, es decir, que sirvieron a Dios, pero otros que no conocieron a Dios. Mire, Dios es muy justo en los juicios. Una persona que nunca conoció nada de Dios, Dios es justo y Dios sabrá qué hace con esas personas. No está a nuestro alcance decir que esa persona se condenó o se salvó. Una persona que nunca escuchó nada de Dios, por ejemplo, las personas indígenas que viven por ahí en las montañas, que murieron y nadie los evangelizó, nadie les habló de Dios, no supieron la existencia de un Dios soberano. Esas personas tendrán un juicio y Dios es muy justo en lo que hace. Así que si Dios los salva, Él sabe lo que hace. Si no los salva, Él sabe lo que hace. Esa es una situación que nosotros no podemos decir se condenaron o se salvaron, porque son situaciones que están directamente en las manos de Dios. Eso es uno. Dos, hay un libro que se llama, no sé si ustedes lo habrán leído, que se llama, un libro que se llama La Divina Comedia, que es escrita por Dante, ¿no? Entonces Dante pone el infierno en varias categorías. O sea, que hay un infierno más terrible para los más malos, donde la candela es más fuerte, donde hay cosas horribles. Hay un infierno más suave. Pero hermano, mire, eso es como si yo le preguntara a usted, ¿cuánto se demoró usted para matar a una persona? Ah, pues que me demoré 1 minuto. Entonces va a tener 1 minuto en el infierno. Ah, pues que me demoré 1 año planeando. Entonces va a tener 1 año en el infierno. El que mató a una persona la mató y ya, es un homicida, ¿no? Entonces, la Biblia dice que si una persona muere en ese estado sin arrepentirse, sin bautizarse, se va al infierno. No importa cuánto duró para matar a la persona. Lo mató y eso es todo, ¿no? Entonces, para Dios no hay pecado grande ni pequeños, ¿no? Usted lee Gálatas capítulo 5, verso 19, donde están los frutos de la carne. Y la Biblia dice, hablando de los frutos de la carne, dice que estas manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, orgías. Dice cosas semejantes a estas. O sea que hay otros que no están en esa lista, pero que también son pecado. Dice que los que practican tales cosas no heredarán el reino de los cielos. Entonces, hermanos queridos, mire que uno oye un adulterio de una persona y se escandaliza. Uy, pero es que esa persona es una adúltera, le fue infiel a la esposa, le fue infiel al esposo. Pero resulta que la Biblia dice que un mentiroso, que una enemistad, un pleito, un celo, una contienda, es lo mismo que un adulterio. Están ahí en esa lista. No dice que hay unos pecados más grandes que otros y que va a haber un infierno más grande que el otro, o un cielo más bonito que el otro. El que se salvó y el que se condenó se condenó. El infierno es uno solo y el cielo es uno solo. Entonces, no importa el pecado cómo lo haya cometido, pecado es pecado y una persona se puede condenar por una cosa o por la otra. Amén, amén, pastor. Tremenda respuesta, la verdad. Pastor, otra pregunta dice, pastor, ¿una persona que se suicida puede ser salva? Hermana, lo que siempre hemos dicho, ¿no? La Biblia dice, no condenéis y no seréis condenados. Uno decir que se condenó es, digamos, como muy atrevido de parte de uno condenar a una persona, ¿no? En la Biblia dice, eso no nos toca decirlo a nosotros. Pero yo, si usted me lo pregunta a título muy personal, yo tengo muchas dudas que una persona que se suicida pueda ser salva. Porque es que volvemos a lo mismo. El único que puede quitarnos la vida es Dios. Entonces, una persona como en el caso de Judas, que se suicidó, como en el caso del rey Saúl, que se echó sobre su propia espada, y personas que se suicidan, se quitan la vida, yo
tengo muchas dudas de que la persona sea salva. Pero repito, es mi opinión y no me atrevo a ir más allá porque sería atrevido de mi parte y dar un concepto y asegurar algo de lo que yo mismo no puedo asegurar, porque no estamos al otro lado de este mundo, todavía estamos a este lado y ignoramos muchas cosas de la eternidad. Amén, amén, tremendo, pastor. Es muy cierto lo que dice. Pues bueno, pastor, esta era la última pregunta. Muchas gracias por esta enseñanza tan tremenda que nos ha traído el día de hoy. Hemos aprendido mucho. Seguramente las personas que han estado escuchando también. Vamos a aprovechar y vamos a saludar a personas que se han conectado el día de hoy. No alcanzamos a poder saludar a todos, pero saben que son importantes para nosotros. Vamos a saludar a los hermanos Margarita, Keila, Elena, Yirka, Beatriz, Amparito, Jordi, Víctor, Gabriel, Mari Pasuy, Melissa, Ruth, Vitalia, Reina, Ismael, Fidelia, Janet, Paula, Irving, María, Alexis desde Venezuela, Glenny Ortiz, Luis, Victoria, Sandra, Jonathan, Miriam. Gracias por estar conectados y por ser tan fieles a este programa. Dios les bendiga. Amén. Saludos también a algunos hermanos que escucho ahí, de aquí en la central. La hermana María Paso de allá en Alicante, España. Bendiciones, hermana. Dios le bendiga. Es un honor saludarle. Siempre está con nosotros todos los días. Gracias. Amén, amén. Es que son de tremenda bendición estas enseñanzas, pastor, como para no despegarse de Gracias, hermana Zulma y hermana Rosa. Aprecio mucho su ministerio, sus palabras y aquí estamos, hermano. Queremos hacer la voluntad de Dios hasta donde nos sea posible. Amén, amén, pastor. A usted también muchas gracias porque se toma un tiempo para enseñarnos más acerca de esta serie que es el Apocalipsis, que algo también creo yo que complejo de no todo lo hacen tan, como si tan tripulado como lo hace usted. Pastor, llega una petición de oración y dice: la hermana Betty pide oración por Marta Vivanco, que está grave por el COVID en el Perú. ¿Nos podría dirigir, por favor, con una oración, pastor? Ok, quiero aprovechar la oportunidad, mis hermanos, ya que ustedes lo mencionan. Tengo un par de pastores muy amigos. Yo tuve la oportunidad de pastorearlos a ellos en el año 1980 y posteriormente fui pastor por segunda vez de ellos en la década de los 90 aquí en Colombia. Actualmente son pastores en Santiago de Chile. Hablo del hermano Adolfo Guzmán y un yerno que llama Leito, es un muchacho joven, unos 35 años. Ambos están en la clínica entubados con el COVID-19. Ambos son pastores de nuestra iglesia allá en Santiago de Chile. Y repito, son personas que yo tuve la oportunidad de pastorear. Al hermano Adolfo lo pastoreé en el año 80 y en el año 90 con sus familias. Y el hermano Leighton fue un jovencito que yo bauticé cuando tenía, no sé, unos 12, 14 años. Así que están luchando mucho con su salud allá en Santiago de Chile. Y les pido a ustedes me acompañen a orar por la persona que usted ha mencionado, hermana Zulma. Y seguramente habrán otros hermanos que tal vez tienen peticiones o necesidades que están conectados con nosotros. Para todos ellos vamos a hacer esta oración entonces en el nombre del Señor. Amén. Gracias a ti, oh Dios, una vez más por darnos el privilegio de haber compartido este tiempo con nuestros hermanos, esta enseñanza. También, Señor, el privilegio de poder interceder por los hermanos que están luchando con su salud. Ruego, Señor, a cada persona que ha pedido oración a través de estos medios, a través de este programa, Señor, para que usted obre el milagro que ellos necesitan. Rogamos su mano poderosa y sanadora sobre los cuerpos que están luchando en un hospital o en una clínica, los que están enfermos, Señor, que usted ponga en ellos pulmones nuevos, bronquios nuevos, que usted, Señor, obre el milagro de sanidad en ellos, que usted los saque en victoria de esos lugares de reclusión. Igualmente, Señor, por los hermanos que tienen un problema familiar, un problema espiritual o tal vez un problema económico, Señor, que abra las ventanas del cielo y derrame bendición sobre sus hogares, sobre sus vidas, que ellos puedan ver la mano milagrosa, Señor, obrando, Señor, supliendo la necesidad en la vida de cada uno de ellos. Esperamos ver el milagro, esperamos oír un testimonio de alguien que haya recibido de tu mano poderosa, de tu mano misericordiosa,
el milagro que tanto necesitaba. Bendiga a nuestros hermanos allá en España que se disponen a descansar con sus familias y en otros lugares donde las personas están todavía laborando porque es parte del día. Rogamos que usted los bendiga, los guarde y les permita llegar al fin del día en victoria y en bendición. En el nombre glorioso de Jesús, nuestro Señor y nuestro Salvador. Amén. Amén y amén. Gracias, pastor, por esa oración, por esa enseñanza. Como decía mi hermana Zulma, agradecemos grandemente su tiempo. Es la verdad muy valioso y gracias, pastor, por ese esfuerzo. Y bueno, y a nuestros amigos que nos han estado siguiendo fielmente, gracias por seguir ahí. Gracias a ustedes son estos programas. No se olviden que pueden mirar los capítulos anteriores en las redes sociales. Estamos como Iglesia Monte de Sion Martorell en YouTube, Instagram, Facebook. Síganos también ahí, denos like. Y bueno, pastor, pues hemos llegado al final de este programa. No se vaya. Y bueno, Dios les bendiga a todos. Amén. Igualmente, Dios les bendiga. A ustedes muchas gracias. Si Dios con nosotros